La voz del experto en RCN Radio. La voz del experto es la voz de Kevin Hartman, que es investigador de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Kevin, gracias por estar en Voces RCN. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un placer enorme estar acá. Usted en su cuenta de Twitter y en distintos artículos y en programas ha hablado sobre los sistemas pensionales y en concreto sobre el sistema de pensiones en Colombia. Y el sistema de pensiones es algo en lo que ha centrado la atención la sociedad colombiana, sobre todo después de que el presidente Gustavo Petro en su campaña dijera pues que hay que reformarlo. Y hay un consenso en que el sistema pensional colombiano requiere unos cambios. Y los sistemas de muchas partes del mundo también, entre otras cosas por el envejecimiento de la población. En las últimas horas, el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Hernández, estuvo en la subcomisión de la reforma pensional hablando de los 3 ejes del proyecto que piensa presentar el gobierno ante el Congreso para cambiar el sistema de pensiones colombiano. Pero yo quisiera que usted nos ilustrara sobre varios asuntos de los sistemas de pensiones. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo funciona, explicado de manera sencilla, actualmente el sistema de pensiones colombiano? Bueno, hoy en día tenemos un sistema de pensiones que ofrece esencialmente 2 vías para lograr una pensión. Son vías distintas que se contradicen entre sí y que compiten entre sí. Cada vía tiene sus propias reglas, sus propias virtudes y sus propios defectos. Cada vía también pensiona distinto y cada vía fundamentalmente lo que busca es atraer la mayor cantidad de cotizantes posibles. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, por un lado tenemos la vía de colpensiones. Eso también se llama régimen de reparto. Esencialmente se llama así porque el sistema financia sus pensiones en 3 pasos. ¿Sí? Los cotizantes de hoy, los trabajadores de hoy, pagan una cotización al sistema. El segundo paso es que esa plata va a una bolsa común, Colpensiones la administra. Y el tercer paso es que Colpensiones reparte en los pensionados de hoy la totalidad de las contribuciones que le llegó a su bolsa. Entonces, en resumen, hay una transferencia colectiva e inmediata de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de los pensionados. Entonces, ahí es fácil ver, por ejemplo, Juan Carlos, que si no hay suficientes cotizantes para el número de pensionados que hay, el sistema entra en déficit. Y ese déficit se tiene que cubrir con impuestos porque la pensión es un derecho fundamental. Eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Expliquemos la otra vía. La otra vía que tienen los colombianos para poderse pensionar, que de nuevo es distinta, tiene una lógica diferente y unas reglas distintas, es la de los fondos privados de pensiones, que también se llama régimen de ahorro individual. Ese sistema financia sus pensiones en 4 pasos, que implican 3 momentos temporales, si se quiere. Entonces, imagínense, hoy usted es un trabajador joven que paga su contribución. Esa plata ya no va a una bolsa común, sino que esa plata va a una bolsa individual suya, de su propiedad, que la administra una administradora de fondos pensionales, AFP. Esa administración esencialmente consiste en invertir esa plata en el mercado financiero, en bonos de deuda, en acciones de empresas, etcétera, para buscar una rentabilidad. ¿Eso qué va a pasar ahí? Esa plática va creciendo, o no, de acuerdo con la administración de la AFP, y el trabajador que hoy era joven y mañana será anciano, que se va a retirar, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir el resultado de sus cotizaciones más las inversiones que se hicieron en bolsa por parte de su AFP. Y eso va a constituir el capital de su pensión. Entonces, en resumen, hay una transferencia individual del joven de hoy a sí mismo cuando sea viejo, y no como en Colpensiones, que son todos los jóvenes de hoy, colectivamente, que financian las pensiones de los ancianos de hoy. Entonces, en ese sistema no es tan importante en teoría cuántas personas estén cotizando al mismo tiempo, sino que lo importante es sobre todo cuánto ahorra cada persona y cuánta suerte tiene de que su AFP haga las inversiones correctas en el mercado financiero. Sí, le quiero preguntar por Colpensiones. ¿Cuántas personas tienen una pensión de Colpensiones hoy? Hoy en día en Colombia hay 6.5 millones de adultos mayores o de personas en edad de pensión. De esa población hay aproximadamente 2.5 millones de pensionados, ¿cierto? En total,
no solamente en los fondos privados, sino también en Colpensiones. Lo cual quiere decir que aproximadamente tenemos 4 millones de adultos mayores que no reciben ni un centavo. Muchas de esas personas pues están aguantando hambre. Entonces, lo que tenemos es muchos pensionados, de esos 2.5 millones de pensionados, la mayoría de los pensionados están en Colpensiones y otro tanto están en los fondos privados de pensiones. Y la mayoría de las personas en edad de pensión que deberían estar recibiendo una pensión no están recibiendo absolutamente nada. Eso es un poco el saldo, uno de los saldos que tiene el sistema de seguridad social en Colombia. Ya. Antes de preguntarle por los saldos, le quería preguntar cuántas personas cotizan en Colpensiones y cuántos hacen sus aportes a los fondos privados. Eso es parte también del problema. En Colpensiones se concentra el 80% de los pensionados del país y en los fondos privados se concentra el 80% de los cotizantes del país. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos un régimen que pensiona, que tiene muchos pensionados en relación con los cotizantes, y tenemos otro sistema que tiene muchos cotizantes en relación con sus pensionados. Al tener esa disfuncionalidad, esa división entre cotizantes y pensionados, lo que hace es justamente que tengamos que entrar a cubrir el déficit que se genera por tener esa división. ¿Y eso cómo se cubra? Con impuestos. Todos los años el Estado colombiano tiene que destinar una parte del presupuesto general de la nación, consistente en 18 billones de pesos, para cubrir el hecho de que tengamos esa división de cotizantes por un lado y pensionados por el otro. Claro. ¿Cuál es el saldo? Usted mencionaba esa palabra que deja ese sistema. Me imagino que parte de ese saldo es lo que usted acaba de mencionar, pero en concreto, ¿cuál es el saldo? ¿Qué es lo que nos deja ese sistema pensional que tenemos? Pues hoy en día, ya prácticamente 30 años después de la Ley 100, desde que adoptamos ese sistema, pues tenemos un saldo esencialmente en rojo, un saldo tenemos un sistema que le falló a los ancianos de Colombia. En Colombia, Juan Carlos, lamentablemente, y para ser muy crudo, ser viejo es sinónimo de ser pobre, por lo que estaba diciendo. Hoy en día la mayoría de personas que están en edad de pensión no reciben nada o reciben un subsidio de aproximadamente 80.000 pesos mensuales. Eso significa pues esencialmente hambre. Y por otro lado tenemos un sistema que desperdicia los pocos recursos públicos que tenemos en Colombia, y es por tener esa división entre cotizantes y pensionados con dos regímenes diferentes, pues todos los años Colombia tiene que sacar del presupuesto general 18 billones de pesos para cubrir el déficit de Colpensiones. Eso no quiere decir que Colpensiones en sí mismo sea deficitario, simplemente que la organización del sistema hace que todos los años nosotros tengamos que destinar esos recursos a pagar ese déficit de Colpensiones. Pero 18 billones de pesos, pues obviamente para la mayoría de personas, incluyéndome a mí, pues es una cifra que no nos cabe en la cabeza. Pero para hacernos una idea, 18 billones de pesos es la mitad de lo que cuesta hacer el metro de Bogotá. Todos los años pagamos la mitad de lo que cuesta hacer el metro de Bogotá a beneficiar a 2 millones de personas aproximadamente, que son los pensionados de Colpensiones. 18 billones de pesos es prácticamente la misma cantidad que el Estado invierte todos los años en todos los programas de asistencia social del país. Jóvenes en Acción, Familias en Acción, todos esos programas cuestan aproximadamente 20 millones de pesos, que es lo mismo que se destina solamente al pago de esas pensiones. Es un sistema que le falla a los ancianos y que desperdicia los pocos recursos que existen. Mire, el presidente Gustavo Petro habló en la campaña y también lo han dicho ya una vez posicionados en el gobierno, y lo ha dicho el viceministro de Trabajo. Él ha planteado lo que se llama el sistema de pilares. ¿Qué es eso? El sistema de pilares es una especie de nomenclatura que se inventó el Banco Mundial en un informe que hizo en el 94 que se llama algo así como Evitando la crisis del envejecimiento. Y ese término pegó muchísimo a nivel internacional, pues tanto así que varias entidades internacionales empezaron a hablar de sistemas de pilares. Entonces la OIT tiene un sistema de pilares, la OCDE tiene otro sistema de pilares, el Banco Mundial en el año 2005, cuando vuelve a hacer otro de estos informes, cambia radicalmente su concepción de lo que era el sistema de pilares del 94 y aún así lo sigue llamando sistema de pilares. Entonces es una expresión que denota básicamente una manera de organizar el sistema de pensiones, ¿sí? Esencialmente un sistema de pilares lo que trata de hacer es organizar un sistema de pensiones, ya no en dos vías
para acceder al mismo servicio sin una sola vía. Todas las personas tendrían que contribuir más o menos al mismo sistema y estar sujetos a las mismas reglas. Entonces, cada pilar o eje o piso, como lo quieran llamar, está organizado de una manera y cumple un objetivo específico del sistema de protección de vejez. Entonces, imagínense como si estuviéramos organizando un equipo de fútbol, ¿cierto? Los 11 jugadores. En todo equipo de fútbol hay una línea de defensa, un medio campo y unos delanteros. Cada línea tiene una función determinada y cumple un papel determinado. Entonces, los defensas pues, son la base del equipo, recuperan la pelota, el medio campo mantiene la pelota y hace los pases para que los delanteros metan los goles. Y en las pensiones, en los sistemas de pilares funciona algo parecido. ¿Y a qué me refiero con eso? El primer pilar, que es la base del sistema, se encarga de otorgar un ingreso básico a todas las personas de más de cierta edad. Póngale 65 años, por ejemplo, como en el caso chileno. Y ese ingreso básico lo que permite es que esa persona pueda satisfacer sus necesidades más primarias, ¿cierto? Para ser muy crudo, pues es para que una persona no tenga que aguantar hambre. El segundo pilar, el medio campo, sí, para comer, básicamente. El segundo pilar se encarga, el medio campo, ¿cierto? Se encarga de otorgar una pensión más o menos proporcional a la contribución que hizo la persona durante toda su vida. Normalmente ese segundo pilar es colectivo, ¿cierto? Y se financia con la metodología que usa Colpensiones, la metodología de reparto. Es parecido, pero puede ser igual, pero hay otras formas también de hacerlo, pero es un sistema en esencia de aseguramiento colectivo. Y eso esencialmente lo que busca es empezar a complementar ese ingreso básico que le otorga el Estado a todas las personas que cumplen una cierta edad. Pero este ya empieza a ser proporcional a lo que uno contribuye, pero no es estrictamente proporcional porque lo que se quiere con ese pilar, el objetivo esencial de ese pilar es poder redistribuir los recursos en la población que llega a determinada edad. Y el tercer pilar, el de los delanteros, que son pues menos delanteros, nosotros siempre organizamos un equipo, ¿cierto? Con muchos defensas, un medio campo relativamente robusto y unos delanteros que no son más de 2 o 3. Ese pilar se encarga de otorgar una pensión proporcional a la contribución que hizo alguien durante su vida. ¿Para qué? Para recompensar el esfuerzo que hizo de disciplina, de ahorro, etc. Ese pilar se puede constituir de forma colectiva o individual, y normalmente se financia con la metodología que siguen los fondos privados de pensiones. Entonces, usted se da cuenta, es como una especie de casa en la cual cada piso cumple una función y cada piso está organizado de una cierta forma. Pero todas las personas que están en esa casa, entre comillas, deberían tener la posibilidad de acceder a los 3 pisos de la casa y disfrutar pues, de los tres sistemas, ¿no? Estamos en Voces RCN hablando con Kevin Hartman, investigador de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Kevin, ¿en qué consiste la propuesta del gobierno, la propuesta de reforma al sistema pensional? Bueno, según lo que hemos visto, la propuesta del gobierno nacional pues no es muy distinta a la que se mencionó en campaña. Esencialmente lo que quiere hacer es reorganizar lo que tenemos hoy en día bajo un sistema de pilares, también lo llaman así. Esencialmente lo que quiere hacer es no permitir que existan 2 vías para acceder a una pensión, sino que todos contribuyamos al mismo sistema y estemos sujetos a las mismas reglas. Un primer pilar solidario lo llama el gobierno nacional, que es la base, digamos, de esa pirámide famosa que apareció en la presentación que hizo el viceministro de Trabajo. Ese pilar estaría financiado con impuestos, ¿cierto? Y empezaría a generar unos ingresos inmediatos a los más de 4 millones de adultos mayores que hoy no tienen pensión. Un segundo pilar, ¿cierto?, de reparto, que sería administrado por Colpensiones, con reglas muy similares a las que tiene Colpensiones hoy, según tenemos entendido, en donde todos los trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social hasta 4 salarios mínimos van a tener que hacer sus contribuciones allí. Y un tercer pilar de ahorro individual muy pequeño, que sería administrado por los fondos privados de pensiones, en los cuales los trabajadores que tengan un ingreso superior a los 4 salarios mínimos tendrían que cotizar allí a sus cuentas de ahorro individual. Ahora, este es como lo que ya se había hablado en campaña y lo que se habló en la presentación del viceministro. Sin embargo, hay muchísimos detalles que faltan. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la edad de pensión? ¿Qué va a pasar con las reglas
para determinar cuánto va a pagar el pilar de Colpensiones, ¿cierto? Todo ese tipo de detalles, sí, el régimen de transición, ese es muy importante discutirlo. Todo eso me imagino que será parte de la discusión de la subcomisión de reforma pensional que está liderando en este momento el viceministro encargado Juan Carlos Hernández. Esos son, digamos, las discusiones que se van a tener que dar en esa mesa y que todavía no sabemos. Entonces, hasta ahora simplemente nos están presentando un poco el diseño general de lo que aspira el gobierno a tener, y los detalles, eso será pues objeto de discusión en los próximos meses, hasta el mes de marzo, en donde se supone que van a presentar un proyecto de reforma al Congreso de la República. Pero mire, usted hablaba del hueco de 18 billones de pesos al año en Colombia. El Estado tiene que sacar dinero de los impuestos y con esa plata pagar, por ejemplo, a los pensionados de Colpensiones o a los pensionados de Colpensiones. Muy bien. Pero entonces viene este sistema de pilares. ¿Y entonces qué está ocurriendo? De aquí en adelante la gente va a seguir haciendo sus aportes, los que van a Colpensiones y los que están en los fondos privados. La idea es que hasta 4 salarios mínimos, lo que gane alguien, irán a Colpensiones, y de ahí para arriba, de allá hacia adelante, o para arriba, sería más preciso decirlo, pues la gente podría hacer sus aportes a los fondos de pensiones. Entonces, pues la plata es la misma, es decir, están haciendo unos aportes a fondos de pensiones y aportes a Colpensiones, se está moviendo la misma plata. Como se está moviendo la misma plata, ¿de dónde va a salir el dinero para tapar el hueco de los 18 billones? Eso es lo que mucha gente no entiende. Se va a seguir moviendo la misma plata. Claro. Exactamente lo que ocurre es que la reorganización de las cotizaciones es lo que va a permitir que el Estado colombiano no tenga que entrar a cubrir con 18 billones de pesos de impuestos el déficit de pensiones de Colpensiones. ¿Por qué? Porque hoy en día, si usted suma la totalidad de cotizaciones que van tanto a Colpensiones como a los fondos privados de pensiones, eso le da una cifra superior a 18 billones de pesos. Si todas las cotizaciones hasta 4 salarios mínimos van a un solo fondo común y se reparten a los pensionados de hoy, no existe déficit. El sistema ya no necesita, el Estado colombiano no tendría que destinar esos 18 billones de pesos a pagar las pensiones de Colpensiones, porque se pagan justamente a partir de las cotizaciones de las personas que están en este momento trabajando. Eso es, digamos, un poco la magia de la reorganización. Eso es lo que permitiría, por ejemplo, pagar las pensiones de hoy. Exactamente, eso es. Ya. Entonces, esa reorganización es necesariamente una buena noticia, pues, para las finanzas públicas de Colombia en el corto plazo. ¿Qué otras ventajas tendría la propuesta, o tiene la propuesta del gobierno? Yo creo que pues son fundamentalmente 3. La reorganización de las cotizaciones de 2 vías a una sola vía, ¿cierto? Permite que el Estado no tenga que cubrir 18 billones de pesos de impuestos al déficit de pensiones, de Colpensiones. Eso a mí me parece pues muy importante. En segundo lugar, yo creo que hay una cosa que me parece, digamos, fundamental resaltarlo, y es el hecho de tener un mismo sistema de reglas para todos los colombianos a la hora de acceder a una pensión de vejez. Lo que hemos visto en estos 30 años es que tener 2 sistemas distintos, con reglas distintas, distorsiona la legitimidad del sistema, ¿cierto? Así que muchas personas se sientan estafadas cuando alguien ve que mientras su vecino goza de una pensión de 6 salarios mínimos, él o ella, más o menos con las mismas condiciones y habiendo hecho un esfuerzo muy similar, le alcanza para una pensión de apenas un salario mínimo. Esa distorsión de qué reglas me cobijan a mí, por qué a estas personas le benefician más, por qué me benefician menos a mí, etcétera, eso va en contravía de cualquier posibilidad de confianza y eficacia en el sistema de pensiones. Y eso mina naturalmente la esperanza que tienen las personas de pensionarse en el futuro. Y la última ventaja, pues, que me parece importante es que pone el dedo en la llaga en una cosa sumamente relevante, y es, hay una vocación, al menos intencional del gobierno, de solucionar el problema del hambre de los adultos mayores en Colombia. Ese objetivo tiene que ser la base fundamental de discusión de cualquier sistema de reforma de protección a la vejez. Que cómo se financia, si se financia con las cotizaciones o no, etcétera, eso es una discusión de detalle. Pero el hecho de ponerlo en la mesa como base fundamental de la reforma me parece una gran ventaja. 2 preguntas muy rápidas porque nos quedan 3 minutos. La primera, ¿qué peligros, qué riesgos puede tener la propuesta del gobierno?
Bueno, yo creo que hay varios, pero me centro en dos. Por un lado, creo que es muy peligroso tener un sistema con un segundo pilar tan grueso. Los 4 salarios mínimos es bastante alto. No existe una justificación muy clara de por qué deben ser 4 y no 5 o todas las cotizaciones. Varias personas hemos ya venido insistiendo en que ese segundo pilar administrado por Colpensiones sea apenas 1 o 2 salarios mínimos y la razón es muy simple. Nosotros creemos que el Estado colombiano debe limitarse a garantizar en su pilar público pensiones de lo que se llama constitucionalmente adecuado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues entre 1 o 1.5 salarios mínimos. Y más allá de eso, uno podría pensar que debería dejársele a cada individuo en su esfuerzo y disciplina de ahorro tener una mejor o peor pensión en el futuro. Y por otro lado hay otro peligro, y ya esto es de contabilidad pública, y es el hecho de la reorganización del sistema, que digamos que el Estado colombiano empieza a gastarse toda la plata que le empieza a entrar producto de cerrar ese déficit en los subsidios de hoy. Es un problema de contabilidad, de nuevo, no es un problema de objetivo, digamos, el riesgo que existe en ese caso es un riesgo intergeneracional. ¿A qué me refiero con eso? En Colombia, la demografía, nos estamos envejeciendo mucho, como se estaba mencionando al principio de esta entrevista, y eso va a hacer que en aproximadamente 30 años, si las cosas siguen más o menos como están hoy en día, no existan suficientes recursos para garantizar una pensión de todos los futuros pensionados. Entonces, el hecho de gastarse todo ese déficit que se cierra en esos subsidios puede llegar a ser un problema muy grave para las generaciones futuras, y creo que eso se tiene que pensar obviamente a la hora de diseñar cómo se va a gastar esos recursos y cómo se va a organizar el sistema. Una pregunta para una respuesta muy rápida. ¿Y qué futuro le ve usted a este proyecto de reforma pensional? Eso tienen que aprobarlo en el Congreso. Pues la veo muy difícil, con sinceridad, lo veo difícil, en primer lugar porque pues simplemente tocar ese tema toca una sensibilidad muy grande, como lo hemos visto en todo el país, se abre unos debates muy descarnados. Y bueno, un poco el precedente que nos dio lamentablemente el Congreso de la República al eliminar las pensiones, al eliminar los tributos o los impuestos a las altas pensiones, pues nos hace pensar que esta reforma pensional va a tener un largo y doloroso camino de espinas por delante, y pues ya veremos cuál será la habilidad del gobierno y la capacidad de persuasión que pueda tener el gobierno nacional para podernos convencer de las bondades de este tipo de reformas. Es Kevin Hartman, investigador de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Gracias por haber estado en Voces RCN. Gracias, Juan Carlos. Un saludo. Ya regresamos. Ya regresamos en Voces RCN.